Vladimir Putin acaba de violar la ley internacional. Para dar un ejemplo con un soldado ucraniano, verás, un tribunal ruso acaba de sentenciar a un soldado británico-ucraniano a 13 años en una prisión de máxima seguridad. Se negaron a tratarlo como prisionero de guerra y, en cambio, lo etiquetaron como mercenario. Putin pensó que esto era una demostración de fuerza. En realidad, fue un error estratégico enorme. Eso ahora se le regresa, pero lo más relevante es la respuesta británica. No fue una carta diplomática. Le dieron a Ucrania misiles para destruir objetivos rusos clave. El Kremlin quería humillar al Reino Unido. En cambio, se despertaron viendo humo sobre una de sus refinerías más importantes. Así que veamos este karma. Hace unos días, un tribunal ruso sentenció a un ciudadano británico a 13 años en un campo de prisión de máxima seguridad, tras condenarlo por ser un mercenario que luchó para Ucrania. El argumento legal ruso para esta condena fue que él recibía un pago de 500 al mes por parte del gobierno ucraniano. Putin olvidó que los países también les pagan a sus propios soldados, no solo a los mercenarios. Y además de esto, si esta persona realmente buscaba dinero, creo que podría haber ganado mucho más de 500 al mes simplemente quedándose en el Reino Unido. Él quería defender la soberanía de Ucrania contra la invasión rusa, y por eso estaba sirviendo en la Legión extranjera de Ucrania. Como soldado, él participó en esta guerra. Y, según el derecho internacional, los prisioneros de guerra no pueden ser perseguidos por participar en hostilidades. Pero Rusia ya no respeta el derecho internacional. Desafortunadamente, Putin olvidó algo. Se está quedando sin soldados rusos para usar como carne de cañón. Y por eso el ejército ruso está reclutando a miles de extranjeros cada mes de lugares como Cuba, África y Asia. Ahora, según el precedente que está estableciendo Putin, estos soldados extranjeros no deberían ser considerados prisioneros de guerra, sino simplemente mercenarios. Hace poco, un sudafricano dijo a Reuters que a su hijo le prometieron entrenamiento de élite como guardaespaldas, persona muy importante en Rusia. Pero en vez de eso, terminó en las líneas del frente, en Donetsk. Se ha confirmado que al menos otros 16 sudafricanos han sufrido el mismo destino. La falta de personal en Rusia es tan grave que engañan a extranjeros para usarlos como carne de cañón, lo que ha provocado una crisis diplomática internacional. Mira. La estafa se reveló en noviembre cuando Sudáfrica informó que los hombres pidieron auxilio desde Donbass, diciendo que estaban atrapados. Se han presentado casos similares en África. Kenia reporta que más de 200 ciudadanos combaten para Rusia y Ucrania calcula que hay más de 1.400 africanos involucrados. Un recluta keniano, David Kulova, fue asesinado en el frente después de firmar un contrato militar ruso. Su madre, Susan, dijo que recibió un mensaje de voz de uno de sus compañeros de combate, quien le dijo que murió en una explosión. Después de un tiempo, cuando él empezó a ir a misiones, seguí rezando por él porque mi corazón no estaba tranquilo. Luego, de repente, desapareció. Hasta el día de hoy, no he vuelto a saber de él. Hasta ahora, los ucranianos han tratado a los combatientes extranjeros capturados como prisioneros de guerra. Eso significa que reciben el mismo trato conforme a la Convención de Ginebra. Pero parece que Rusia ya no quiere seguir esa convención, y parece que Rusia está pagando un precio muy alto por ese error. Como siempre, ese precio no lo fija la Organización de las Naciones Unidas, sino los misiles Storm Shadow del Reino Unido, que Ucrania usa eficazmente. Aquí está el resultado de un ataque que ocurrió en Navidad. Tras la publicación de estos videos, Ucrania confirmó que usó misiles de crucero británicos para atacar una refinería importante en Rusia. Esta refinería, llamada Novshechsk Refinería, es un proveedor clave en el sur de Rusia y apoya al ejército. Suministra al ejército diésel, combustible y queroseno de aviación, según los videos publicados por ciudadanos rusos disponibles públicamente. Hubo 2 impactos directos en las refinerías, por lo que asumimos que 2 misiles lograron pasar. Y después del ataque, los medios rusos informan que la refinería está fuera de servicio. Podemos asumir que ese será el caso, al menos mientras los rusos averiguan cómo reparar todo. Ahora, aquí tenemos otro ángulo del ataque. Ese día, Ucrania atacó la planta de procesamiento de gas de Orenburg en Rusia. Este solía ser el complejo de gas más grande de Rusia, pero supongo que ya no tiene ese título. La planta está a unos 800 kilómetros o 500 millas de la frontera ucraniana. Si cuentas desde el frente, está aún más lejos.
pero sigue siendo clave para el ejército ruso y la economía. Y por eso esta planta es en realidad un objetivo frecuente para los drones ucranianos. En el mismo ataque, los drones ucranianos también alcanzaron 2 tanques de almacenamiento de petróleo en el puerto de Timurk. Ahora, considerando que era un tanque de petróleo, el incendio que resultó del ataque fue enorme. Ocupó unos 2.000 metros cuadrados, 22.000 pies cuadrados. Afortunadamente, no hubo víctimas. Sin embargo, para el ejército ruso fue un gran golpe, ya que era una instalación clave en el mar de Azov. Eso significa que suministraba mucho combustible a Crimea. Por su importancia, ha sido un objetivo frecuente de drones ucranianos. Aquí quiero apartarme un poco y observar el panorama general de la campaña ucraniana contra la industria petrolera rusa. Un estudio reciente señala que fuerzas ucranianas atacaron refinerías y depósitos de combustible rusos al menos 142 veces en 2025, son 51 más que en 2024. Y como si esto no fuera lo suficientemente impactante, están atacando esta infraestructura con una tasa de éxito del 82%. Con este nivel de éxito, uno se pregunta dónde están las defensas aéreas de Putin de las que tanto presume. Supongo que solo están protegiendo sus palacios y su búnker. Como sus defensas aéreas ya no protegen su máquina de guerra, volvió a sus trucos de siempre. Está amenazando a otros países con un Armagedón nuclear. Putin busca intimidar a Gran Bretaña con bombarderos nucleares sobre el mar de Noruega en Navidad. Eran bombarderos estratégicos Tu-95Ms que se dirigían al territorio británico. Bombarderos eran escoltados por cazas Su-33 de la Armada rusa. Así que la OTAN tuvo que desplegar sus propios cazas para interceptar a los bombarderos y ahuyentarlos. Rusia dice que fue solo un ejercicio de prueba, pero en realidad fue otra muestra de su amenaza nuclear. Querían asustar al público del Reino Unido para que no apoyara a Ucrania y no le diera permiso a Ucrania de usar los misiles Storm Shadow británicos dentro del territorio ruso. ¿Y adivinen qué? Mientras Rusia intentaba asustar al mundo, las fuerzas ucranianas se estaban preparando para la segunda ronda el 26 de diciembre. Al día siguiente, las fuerzas de sistemas no tripulados ucranianas informaron haber atacado varios objetivos rusos en Ucrania, ocupada temporalmente. Entre los sitios destruidos se encontraba un puesto de mando de una brigada rusa, como pueden ver en los videos en su pantalla. El puesto de mando y el sitio de despliegue de la 14A Brigada del Dirección Principal de Inteligencia ruso en la región de Donetsk fue completamente destruido. También se destruyeron una base de almacenamiento y reparación del ejército ruso, una estación de radar y un sitio de despliegue de lanchas de asalto rápido en Crimea. En resumen, no fue una buena Navidad para las fuerzas rusas. Pero aquí es donde quiero recordarles a todos que Ucrania le pidió a Rusia un alto el fuego. En Navidad, Alemania pidió lo mismo, e incluso el Papa solicitó públicamente un alto el fuego a Putin. Y adivinen qué, Rusia rechazó todas las solicitudes, argumentando que buscaba una paz duradera. Así que no tiene sentido tener un alto el fuego en Navidad. Mientras tanto, Rusia dice defender los valores occidentales y cristianos. Haz que tenga sentido, pero eso es todo lo que tengo para ustedes. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos muchos ataques con drones, incluso si ningún humano o soldado ruso resulta herido en el video. YouTube usualmente desmonetiza o restringe nuestros videos. De hecho, en la última semana, tuvimos 4 videos de guerra que fueron desmonetizados, según YouTube. Mostrar ataques con drones o incluso imágenes desde el frente no es apto para los anunciantes, y por eso los videos son restringidos. Pero esta es la realidad de la guerra moderna, y esta es la guerra que los ucranianos están luchando y tratando de sobrevivir. Creemos que es importante cubrir todo esto. Por eso lanzamos nuestra plataforma Basics Insider. La hicimos desde cero, sin restricciones. No necesitamos difuminar ataques con drones, imágenes del frente ni bases aéreas rusas destruidas. Además, no ponemos anuncios en el sitio. Así, no debemos censurarnos solo porque a los anunciantes no les agrade lo que cubrimos. El sitio no se financia con anuncios, sino con tu apoyo. Así que, si eres alguien interesado en este tipo de cobertura y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí a YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Al hacer esto, apoyas nuestra cobertura y canal. Gracias. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.